Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Hola. El lunes publicamos en nuestro portal de Aeromarket lo que es una alerta. Nosotros la llamamos Master Caution. Lo que allí decía es que es algo que habíamos encontrado hace tiempo y que se sostenía en el portal de la OASI sobre la situación de la Argentina respecto de procedimientos instrumentales. Se había publicado en abril un boletín que también publicamos nosotros, o reprodujimos nosotros en Aeromarket y por redes, en donde se advertía de esta situación de la Argentina en ANS. Esa alerta no se levantó. La Argentina supuestamente había sacado 85.8 en la evaluación en la ICBM que estuvo que se hizo hace unos meses, un par de meses. Y bueno, eso generó un cierto revuelo. En el día martes a la noche o miércoles a la mañana, la OASI cambia, agrega un gráfico nuevo donde están los porcentajes que habría sacado la Argentina en esa ICBM, con una columna en rojo que corresponde a los ANS, a los servicios de navegación aérea de nuestro país. Quiere decir que resulta como contradictorio que con alertas vencidas con más de 90 días o por más de 90 días, la Argentina y el propio servicio ANS obtenga alrededor del 77% de efectividad. Es inconsistente, por lo menos es inconsistente. Bueno, hasta donde nosotros sabemos, funcionarios de la Autoridad Aeronáutica viajaron a Montreal ayer. Aparentemente tiene que ver con esta alerta. Eso lo reprodujimos o lo informamos ayer en nuestra semana aeronáutica. Esto es una muestra del estado de situación de la Argentina, pero también es una muestra de cómo evalúa la OASI. Y en ese sentido tenemos que explicarle a la audiencia que no lo conoce, mucha de nuestra audiencia sí conoce este tema, que la OASI lo que viene a verificar es cómo la Autoridad Aeronáutica hace los procesos de control sobre la aviación civil, cómo ejerce su autoridad. En definitiva, vienen a ver papeles, viene a ver protocolos y viene a ver cumplimientos. Bueno, hace 2 o 3 meses lo que descubrieron es que había 70 procedimientos vencidos desde hace 10 años. En la época en que estaba el señor Oscar Villabona en la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad o Navegación Aérea, o sea, era el controlador de ANA, y de quienes prestaban los servicios en ese momento, y que ahora volvió a ese puesto en el medio de la ICBM para descubrir que en su época se habían vencido los procedimientos y los canceló un sábado con la anuencia de la administradora Cordero, con todas las consecuencias que el sector aeronáutico, nuestra aviación, conoce. Esta es la situación en la que está la Argentina, esta es la situación con que trabaja hoy, o la forma en que trabaja hoy la OASI, que preocupa no solamente a la Argentina, sino a otros países como la propia FAA y EASA, que están observando muy de cerca lo que se hace en ICAO OASI. Acá termina editorial para entrar en algo más grato. Lo tenemos a Hugo Bardelli con nosotros, un ex camarada coronel de la aviación de ejército y un gran educador y formador de pilotos, para hablar de un tema que va a estar girando en torno de factores humanos y de CRM, o al revés, CRM y factores humanos, como lo quieran poner, están relacionados, son primo hermanos, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, vamos a ir a un auspicio muy cortito de nuestros amigos de Pacific y nos metemos en la charla.
de nuevo estamos acá y bueno, bienvenido, Hugo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer volver a verte. Siempre recuerdos compartidos de las viejas épocas que ambos éramos helicópteristas. El partido de tenis. También es cierto. Nunca te gané. Bueno, era más o menos bueno en esa época. Entendí algunos golpes tuyos, una cosa increíble. No, yo tampoco. Era una cosa increíble. Creo que nunca le gané a nadie. Pero bueno, nos divertíamos mucho. Mucho, sí. Me acuerdo de otras cosas, ¿no? Me acuerdo del Hugo Bardelli músico. Sí, también en esa época estaba un poco dejado de lado porque, bueno, uno estaba dedicado a la actividad de vuelo en forma permanente y como te comentaba hace un ratito, sí, esa actividad se retomó una vez que me retiré, que la actividad de vuelo dejó de ser un trabajo permanente efectivo. Entonces retomé los estudios de música y demás y es algo que a mí me causa muchísimo placer y que de alguna manera también integro y vivo encontrando parecidos en los procesos de formación que tenemos en común, que es la aviación, ¿no? Hay muchos procesos que son muy similares, de los aprendizajes me refiero. Bueno, contame eso, pero también en qué contribuye, yo lo supongo con bastante certeza, en qué contribuye la música o pintar o escribir, el arte en sí. El arte. Lo que pasa que, por ejemplo, en el caso que nos convoca hoy en día es CRM, Factores Humanos, y eso está relacionado a las habilidades no técnicas. Las habilidades no técnicas es algo realmente muy, muy interesante, y sobre todo es interesante y es un desafío adaptarlas, insertarlas en un medio tan técnico como el nuestro. Entonces vos decís, ¿cómo llego? Esa es la palabra. ¿Cómo llego a una persona a generarle ganas de aprender o ganas de compartir, una empatía, un momento de ida y vuelta en la comunicación? Y ahí tenés que buscar recursos dentro de las habilidades no técnicas. Entonces yo creo que en las artes, como decía en mi caso, como diste el ejemplo de la música, en el piano y demás, vos encontrás metodologías que tienen factores en común. Entonces, creo que, como leí hace unos días atrás a Santiago Bilinsky, el economista argentino, él decía, ¿qué son los procesos de formación hoy en día? No es solo dar una clase, sino es generar curiosidad. Y eso me pareció impactante. Creo que generar curiosidad, sacarlo al individuo que está compartiendo o aprendiendo algo de su lugar que dice de predicción. Ahora seguro va a decir tal cosa. No, darle algo nuevo, generarle preguntas. Yo creo que va por ahí. Y el aprendizaje que nosotros tuvimos en su momento, al de hoy en día, creo que en eso ha cambiado. La comunicación actitudinal, no solamente en la palabra, en la actitud. Hablábamos de la diferencia de los procesos de formación, ahora de la formación online. Muy interesante, un compromiso muy grande porque perdés el ida y vuelta como en este momento. Entonces hay que generar recursos nuevos. Y el CRM no es ni más ni menos que para mí que una balanza entre los elementos no técnicos y los elementos técnicos. A un piloto no podés sacarlo de su área de trabajo, de comprensión, de todos esos años, porque si no sería decirle que puede jugar al tenis conociendo solo las reglas. No, señor. Usted tiene que trabajar mucho con la pelotita. Eso es indudable. CRM no es solamente psicología, no es medicina. Son herramientas. Y en la instrucción, de ahí salen los aspectos que yo, en lo particular, encuentro en común. El piloto, el técnico, digamos, esto se extiende a otros ambientes y a otras profesiones que seguramente vamos a hablar a lo largo de la charla, pero el piloto tiene que incorporar estas otras cosas. Yo tengo una postura que, si se quiere, es hasta teológica, ¿no? Que todos tenemos dones. Sí. Talentos. Dones, facilidades. El tema es encontrarlos.
Yo, por ejemplo, hice mis cursos de investigador aéreo de accidente, no encontré un slot de comodidad. Y de repente, en el año 89, 90, no recuerdo claramente cuál de los dos fue, en APLA, fui a mi primer curso, seminario de CRM y factores humanos, durante 5 días. Y quedé impactado. Porque ahí era como una visión diferente del estudio del individuo en su lugar de desempeño habitual. Y me encantó. Yo dije, esto es muy interesante. Y empecé a leer lo que se podía en ese momento. No existía Google, no existía nada. Era robar apuntes, como decíamos, ¿te acordás? Ah. Y ver la evolución de la NASA, de la formación de los astronautas. Por ahí te fuiste metiendo. Sí, me encantó. 20 de abril del 69, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Quedé deslumbrado cómo se llegó a este individuo, Neil Armstrong, a ser designado como capitán de esa misión. La automatización del momento, la resistencia ostensible que tenían esos pilotos a empezar a acomodarse lo que es la automatización. Lo trasladás X años después. Entonces decís, ¿qué pasa con la automatización hoy en día? ¿Qué pasa cuando al alumno que se forma hoy en día? Nosotros nos formamos, como decíamos, en PA11 y demás. Hoy en día un alumno promedio, muchos de ellos se forman en pantallas. Mucho más cómodo, más preciso. ¿Qué pasa cuando el individuo pierde esos recursos? ¿Mantiene los recursos básicos de administración disponibles? Es una pregunta interesante. Indudablemente lo nuestro fue otra época. Hoy en día los procedimientos, por ejemplo, de formación, yo creo que la gente joven es más consciente de la necesidad de los procedimientos, de las listas de chequeos. Yo me acuerdo que en Matanza, qué sé yo, por ejemplo, mi instructor me decía, anda a hacer la prueba mientras tomamos un café, qué sé yo. Y yo iba a la prueba, miraba así y veía que el de al lado sacudía el plano del PA11. No, yo hago lo mismo. Ahora, me decís, ¿qué esperaba? No tengo idea. Y eso, en cierta manera, es esa relación del factor humano. ¿Tu instructor confiaba en tu intuición? Calculo que sí, y yo en la de él. Era un ida y vuelta. Nosotros conocimos una aviación de ejército donde llegamos y nos dieron buzos de vuelo, un SPH-4 para que nos pongamos, que yo estaba orgulloso, no me lo sacaba ni para dormir ese casco de vuelo. Pero íbamos directo al helicóptero. Hoy en día, viste lo que es la escuela, un gabinete de psicología que sigue a los pilotos en sus pormenores, en sus características, en su evolución del aprendizaje, simuladores de vuelo previos a la etapa de vuelo en sí. Tú decís, hemos llegado, no, pero se ha evolucionado mucho, y eso es más que satisfactorio. Ahora, doy 2 pasos atrás y volvemos a esta búsqueda del piloto por incorporar otros aspectos de su inteligencia, de su habilidad, para tener un cierto equilibrio y que su visión sea más cosmovisión de todo, que incluye la parte técnica, ¿no? Hay de todo. Indudablemente el piloto que hace años que está trabajando como capitán de línea aérea y demás, puede ser un poco más reticente a esos aspectos. Él siente que ha solucionado toda su vida operativa de otra manera. El tema es cómo incorporarlo. Por ejemplo, OASI con las EBT, las Service and Basic Training, aprobados por manual de OASI. O sea, no es que una escuela de vuelo dijo yo saco. No, señor, es un procedimiento aprobado por OASI. Establece una serie de 8 o 9 puntos para trabajar, que incluye temas como comunicación, liderazgo, conciencia situacional, cargas de trabajo, automatización. O sea, cuidado. Ya no solo se trabaja en la formación del individuo como piloto, en qué se equivoca, en qué errores tiene, sino cómo se recupera del error. Eso es muy interesante. Es decir, qué capacidad, qué resiliencia tiene de recuperarse del error. Cómo hace su equipo de trabajo, ya no solo individual, sino con su equipo de trabajo, se ha cometido un error, ¿cómo lo recuperamos? ¿Qué tiempo nos lleva? ¿Qué es la carga de trabajo? ¿Qué es el análisis de riesgo? Entonces, yo creo que cuando vos transmitís todo ese cúmulo de información, lo que generás es curiosidad. Y en la curiosidad está las ganas de incorporar esas metodologías.
Qué desafío, ¿no? En un sentido, otra de las cosas que hemos conversado es sobre el aprender vos desde la docencia, como formador, aprender de los gestos y las actitudes de tus alumnos. Contame un poco. Claro, el 2020, marzo del 2020 con la pandemia, marca un punto de inflexión. O sea, de toda una vida acostumbrados al ida y vuelta, compartir un café, opiniones, el touch permanente. Y marzo del 20 es algo que dice, bueno, pasan, vos te acordás, varios meses donde no hubo ningún tipo de actividad docente, no sabía qué iba a pasar. Y alguien dijo, bueno, autorizado la actividad online. Hubo que aprender todo de vuelta. Pero no la parte teórica de los contenidos. Eso, en lo personal, me sentía muy tranquilo, sino cómo transmitirlos, cómo hablarle a una pantalla. Entonces yo hablo mucho de la comunicación, por lo que he aprendido, la comunicación actitudinal. En los cursos de facilitador, en etapa o en otros cursos, cómo te comunicas con la gente. Hay gente que te dice, bueno, la charla queda en la nube. No puedo dejarlo en la nube. Y por favor no me apagues la cámara, porque necesito que me veas y necesito verte. Porque cuando yo te veo, sé si te está interesando, si no te está interesando, si dije algo incorrecto y no me he expresado correctamente, tu actitud me transmite. Y eso me da lugar a acomodar el tema de acuerdo a la necesidad del momento. Eso creo que fue lo que varió fundamentalmente en lo que es la actividad online a la actividad presencial. Hay un esfuerzo muy, muy grande en lo que es la comunicación verbal y actitudinal. Qué interesante, digamos, porque vos le abrís un camino, o mejor dicho, querés aprovechar un camino de regreso, de vuelta, sí, retorno de quien está aprendiendo para mejorar. Sí, porque aparte tu objetivo es que incorpore. A ver, hay una palabra, a mí me gusta usar en términos de educación las dos palabras, aprender y aprehender. Sí. ¿No? ¿Te gustó? ¿Lo atrapaste? Sí, aparte después de cada día que uno tiene una charla, una clase, como quieras llamarlo, yo apago la cámara si es presencial y me hago un autoanálisis, me pongo a punto, digo, hoy estuve bien, hoy me encantó, yo digo, hoy qué desastre, hoy, por favor, no logré el objetivo. Y como te decía, si vos me preguntás después de 30 y pico de años en la actividad de docencia, vos decís, ¿qué dejaste? No, ¿qué me dejó? Aprendizaje. Cada día aprendes algo. Claro. Cada día aprendes algo. En un proceso de aprendizaje continuo. Constante. Que va a ser así para siempre ya, ¿no? Si Dios quiere, sí. Sí. Y todas estas técnicas, vos me hablabas de la NASA, ¿no? Sí. De los aportes que Sí. fueron dando estas decisiones de punta, como la de llegar a la Luna o poner gente en el espacio, ir más allá. Pero no sé, entiendo, y por ahí me equivoco porque yo no soy experto en el tema, que la aviación le aporta en algún sentido un montón de metodologías o de miradas a otras disciplinas. Sí. Y vos has estado trabajando en eso. Sí. Ha evolucionado específicamente, como decías, la NASA. Después de la NASA se transmite, por ejemplo, con los primeros accidentes, se ve la necesidad de incorporar este tipo de habilidades no técnicas, Tenerife, etcétera, década del 70, donde ves que los sistemas técnicamente cada vez son más seguros, pero bueno, algo hay que trabajar. Y se piensa a expandir a otras actividades por el concepto del trabajo en equipo, el trabajo sistémico. O sea, ya Perrow en el 84 escribe su libro donde habla de los sistemas simples, los sistemas complejos. La aviación es un sistema complejo, donde hay un montón de interacciones. Entonces, ¿qué pasa cuando esa interacción hay uno de los componentes que se desvirtúa? ¿Cómo tenés que hacer para controlarlo, mitigarlo,
la presencia del error, y eso nos va llevando a decir, bueno, ahí dice, el error debe ser eliminado. No. Lamento decirle que el error es imposible eliminarlo. Es como decir, planifico que la General Paz el año que viene no tenga accidentes. No puedo. Va a existir. Controlás o disminuir riesgos. Claro, das procedimientos establecidos mediante análisis de riesgo, a efecto de reducir y mitigar la posibilidad que el hecho ocurra. Entonces, eso empieza a ser atractivo para otras especialidades que de repente a lo mejor no tienen procedimientos tan organizados como hemos tenido en la aviación. Años atrás, en Inglaterra, un piloto inglés lleva a la esposa a una cirugía menor y la mujer fallece días después por una praxis inadecuada. Entonces él, va con sus abogados, no tiene ninguna intención de juicio y demás, pero quiere acceder a toda la información disponible de lo que ha pasado. Con mucho dolor, debe haber sido así, por supuesto, toma toda esa información y ¿qué es lo que hace? Agarra todos los planes de CRM y factores humanos de su empresa y crea procedimientos sobre el quirófano, específicamente sobre el área de anestesistas. Y años después, muchos años después, mi profesor Modesto Alonso, licenciado y especialista en psicología aeronáutica, ya me dice, mira, me gustaría que vayas a un congreso de tal y tal lado y trabajes de tal y tal forma. Y ahí tomé contacto con los anestesistas. Bueno, quedé muy sorprendido por los simuladores, por todo, fue muy interesante. Ellos hacen una especie de simulador tipo lo que es el LOF para los pilotos. Con alguna. Entonces me acuerdo que yo estaba en un costadito anotando y me dice, bueno, piloto, por supuesto. Piloto, ¿qué pensás? Digo, que después de amoxidar el 500 no entendí nada. Empecemos de vuelta porque tenemos códigos de comunicación totalmente diferentes. Entonces empezamos a trabajar la importancia de una lista de chequeo, la importancia de un SOP, por qué nosotros como pilotos tenemos todo estandarizado, cuáles son nuestros análisis y factores de riesgo, cómo funcionamos con las cargas de trabajo, cómo funcionamos con las amenazas internas y externas, las diferencias entre lo que son, por ejemplo, problemas de impericia o problemas de violación de procedimientos, uno asociado a la formación y el otro a un desvío voluntario. ¿Por qué te desvías en forma voluntaria de un procedimiento? Ahí hay muchos aspectos que a ellos les interesaron y hace años en los cursos de facilitadores tenemos grupos muy interesantes donde vienen, por ejemplo, psicólogos, pilotos de línea aérea, pilotos de ejecutiva, TCP, controladores, y ahí es un ida y vuelta de visiones diferentes. Eso es lo interesante, las visiones diferentes. Como lo ven, algunos dicen, no, pero esto yo no puedo. La gente, por ejemplo, hemos tenido gente en los cursos de TAP del SAME aéreo, los médicos, donde ellos, la gestión de riesgo es permanente, el cambio de rumbo de la situación es permanente. Cómo se adaptan, cómo lo manejan, es muy interesante y es muy rico para todos en particular. Todos tomamos de cada una de las diferentes profesiones que no son la nuestra. Una vez más, como te decía antes, tomas elementos que sirven para aplicarlos en tu campo específico. O sea, se entrecruza mucho todo esto. Pero particularmente, digamos, vos creciste en lo que significa tu asesoramiento al rubro de los anestesistas. Sí, me he incorporado, no sé si crees. El tema, la diferencia que tenemos que nosotros, de acuerdo, como pilotos me refiero, por la reglamentación, la directiva, la 3797, que es el año 97, es la que da cómo es una formación de un facilitador, de un instructor, que el piloto cada cuánto tiene que hacer sus recurren, cosas por el estilo. Bueno, pero está reglamentado. O sea, si vos no tenés tal y tal cosa, teóricamente, no estás habilitado para volar, ¿no? Ellos no lo tienen. Por el momento, es una decisión personal que ellos dicen, me gusta este estilo, yo creo que acá tenemos que trabajar. Hay libros muy interesantes en Estados Unidos escritos ya hace
varios años atrás que hablan de las muertes en quirófano por error, muy interesantes, y ellos... Que son muchas, me decías la vez pasada, ¿no? Sí, sí, muchísimas. Más de lo que uno puede... Más de lo que uno puede imaginar. Más de lo que uno puede imaginar. Entonces a ellos les resulta muy interesante, pero no lo tienen reglamentado. Entonces vos hablas con gente que te da muy buen feedback, que te dice me interesa, pero vos le preguntas, bueno, doctor, ¿y cuál fue tu última capacitación al respecto? No, bueno, es una decisión. En cambio nosotros no, te guste o no te guste, cada 365 días tenés que validar un recurrent. Y ahí estaría mi esfuerzo en decir, no te quiero hablar de lo mismo que hablé el año pasado, quiero hablar de la actualidad, de lo que vi, quiero compartir esto, cómo lo ves y de vuelta. Ellos todavía para mí no lo tienen como un procedimiento escrito. Una rutina. Y con carácter de obligatoriedad, en cierta manera. ¿En ninguna parte? Que acá en la Argentina no, que yo conozca no está reglamentado. ¿En Estados Unidos tampoco? No estoy seguro, no te podría decir con Ajá. seguridad. Ajá. No te podría decir con seguridad. Nosotros me viene a la mente la muerte de esta periodista, ¿te acordás? Haciéndole una endoscopía o algo similar, ¿no? Sí. Que fue un procedimiento equivocado, aparentemente. Lo que quiero decir es, cuando hablamos de muerte, de evitar muertes, ¿no? El hecho de decir, bueno, es una garantía para todo el poder tenerlo. Yo soy medio... La palabra reglamento a veces, viste, me produce como que... Sobre todo cuando lo hacen los que no saben, ¿no? Pero, sí. Sí, lo que pasa es que el reglamento o el procedimiento lo que te da es una estructura de trabajo. En mi caso, lo digo, cuando vos decís algo, me gusta decirlo fundamentado. Si alguien me pregunta, decirle, mire, lo que acabo de decir está escrito en tal lado. ¿Por qué? Porque eso te da una estructura, te da credibilidad. Y el reglamento es como decir, este equipo de rugby va a salir a la cancha con 15 jugadores y el tiempo de juego es de 80 minutos. Vos lo que le das es una estructura de trabajo. Y a partir de ahí hay libertades de trabajo, procedimientos, lo que vos quieras. Pero para mí lo que sirve la estructura, lo que nosotros llamamos procedimientos, es darle el margen de actuación acotado. Señor, usted va a trabajar en este lugar. Los aspectos creativos son interesantes, pero como todo, hasta en la música hay estructuras que son lógicas. ¿Por qué me lleva esto? Vos tomo un poco la figura del rugby, ¿no? Que vos tenés... Rugby tiene muchas normas, muchas... Como todo deporte. Como todo, sí, bueno, tiene más. A veces no es tan popular porque el fútbol tiene una cantidad menor de normas en el sentido de, bueno, vos tenés pass forward, no con, hoy en día cada vez tiene más, además van incorporando una cantidad modificaciones. Modificaciones, pero sí, son modificaciones, pero tiene muchas. Y es un estirar la norma lo más posible sin transgredirla. Bueno, me gustó la figura del rugby, pero no quiero hablar de rugby, pero ¿por qué llevándola a la aviación, ¿no? ¿Por qué personas que vos decís están entrenadas, son hábiles, tienen el don del vuelo? Bueno, todos podemos hacernos pilotos, pero algunos vos decís nació para volar. Sí, sí. Se accidentan, digamos. Por ahí es una pregunta que parece naif, no, pero... es muy buena. Por ejemplo, yo soy un seguidor de un hombre que ha escrito mucho y es tradicional para todos los que leen sobre CRM y factores humanos, que es Tony Kern, por ejemplo, ¿no? Con sus airmanship y demás. Y Tony Kern, que es retirado, un teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, después cuando se retiró estuvo a cargo de la División de Incendios Forestales, muy, muy importante. A él lo convocan hace unos años atrás a su ex unidad de vuelo. Entonces el jefe de unidad le hace dos preguntas. ¿Por qué cree que un individuo que recién llega al sistema, un piloto nuevo, puede a futuro ser un violador de procedimientos? ¿Cómo lo nota usted? Dice, porque ese individuo nuevo, usted no lo tiene que ver en vuelo. Ese individuo nuevo estaciona el auto en un lugar prohibido. Tiene todo un mensaje, o sea, la conducta que esta persona tiene la va a reflejar en vuelo, pero no solo en vuelo, en su vida personal.
Entonces, como desafío a alguien que no está de acuerdo, levantar la mano y dice, ¿y los más antiguos en vuelo por qué? ¿Por qué violan procedimientos si tienen mucha experiencia? Porque las horas de vuelo te dan una especie de sentir, una permisividad, una excepción a la regla que no sabemos interpretar. Y por creernos exclusivos, claro, por creernos exclusivos pasamos el semáforo en rojo o pasamos la barrera baja. No me vengas a explicar esto a mí, que hace años que estoy en ese sistema. Claro. Esa es la respuesta. Mirá, también tomo algo, ¿no? Vos decís del estacionamiento. Yo estoy como obsesionado por los tipos que esmerillan o rayan las patentes para que no detecten su... Es un violador de normas sistemático, porque si no, vos no tenés problema de que te identifiquen, ¿no? Yo creo que tiene que ver algo también con un poco con... Hay premeditación. La actividad cultural, la cultura de la organización, en donde estás parado. Yo digo, ¿por qué a veces yo voy a reuniones que expone la operación en una empresa o expone la operación, expone el logístico? Seguridad operacional, acá está. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer un curso así. Y muchas veces me dicen, ¿lo podemos dejar para dentro de 3 meses? Y yo digo, ¿qué tiene mi producto que no es tan contundente? Y como no es que sea muy inteligente, pero me di cuenta que mi producto, por llamarlo así, seguridad operacional, CRM y factores humanos, no genera una respuesta inmediata. Cuando vos compras un celular, caro o barato, le pones el chip y genera el trabajo por el cual vos invertiste. Un micrófono, una cámara, lo que fuera. En cambio, un seguro de un auto... Lo tangible. Claro, no, el seguro del auto no es tangible. Es una inversión a futuro que vos no sabés si es efectiva. El CRM es lo mismo. La seguridad operacional es la misma. En cambio, el combustible es aquí y ahora. Es tangible. El gran, no problema, el gran desafío es transmitir y decir, señores, el objetivo de la empresa indudablemente es económico. Pero ojo que la seguridad es un excelente vehículo, porque si llegamos a tener una falla en esto, los costos indirectos que pueden tener pueden ser terribles. Entonces, una vez más, vos tenés que trabajar ¿con qué? Con la concientización, con la comunicación, con la percepción del problema, percibirlo adecuadamente. Si vos no percibís adecuadamente tu entorno, tu equipo de trabajo, ¿cómo es tu equipo de trabajo? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Qué aptitudes tienen? ¿Qué me permite hacer? ¿Qué me facilita? ¿Qué dificultades tengo? Antes de empezar a trabajar en todo tipo de actividad, lo que tenés que evaluar hoy en día es eso. Eso es la habilidad para mí no técnica. Una herramienta, no un objetivo. No un objetivo. CRM no es un objetivo. Vamos a ir a una pausa. Te dejo una pregunta que tiene que ver con esto último que vos me decís. Cuando vos, ¿cuántos años tenemos en la especialidad? 40 y pico. 40 y pico, bueno. Cuando vos tenés 40 años de experiencia y ves la evolución de todo este proceso, ¿no? ¿Cómo estamos hoy respecto de eso que acabas de hablar? No me contestes ahora. La avidez, el entusiasmo por decir, hoy tenemos CRM, hoy vamos a hablar de estos temas. ¿Cómo estamos? Buenísimo. Así que nos vamos a una pausa corta y siempre digo lo mismo, pero el público se renueva, como dice la señora. Poneme un like, un comentario, me vienen muy bien los comentarios. Yo leo todos los comentarios y los entrevistados suelen leer los comentarios también. Así que muchos conocen a Hugo, mándenle saludos, hagan lo que quieran, pero tengamos un ida y vuelta, porque es la forma de aprender como estamos viendo ahora. Nos vamos a la pausa. Gracias Luciana y gracias Marcelo Muñoz, que siempre nos ayuda para que esto salga más o menos ordenado.
Ahora cualquiera puede aterrizar un Cirrus con solo pulsar un botón. Luego del aterrizaje, hay que esperar a que la hélice se detenga y salir. En un Cirrus, la seguridad siempre está al alcance de la mano. Bueno, a ver si nos acordamos de la pregunta. En los procesos de instrucción, la motivación, mira, es muy diferente. Como te decía, primero que nada tenés que analizar bien el grupo de trabajo. Quiénes son, qué nivel de conocimientos tienen. Y de ahí vos tenés que crear la avidez de incorporar. Yo he tenido cursos que de repente lo terminamos y me dice... ¿Podemos hacer una reunión? Sí, encantados. La semana que viene, sin ningún costo económico, nos reunimos y todo, y vemos tal tema que haya quedado pendiente. Y eso a mí, te digo la verdad, me encanta. Me hace crecer, me da una satisfacción que vos decís, uy, qué bueno esto. Y también nos hemos encontrado, qué sé yo, concursos, es importante que la gente va, en cierta manera, no digo obligada, pero la conducción del sistema de la empresa decidió que sus comandantes más antiguos, sus instructores, tienen que ser facilitadores, ¿no? Entonces, bueno, lo insertan en un lugar que a lo mejor el individuo no está contento de ir. Y hemos tenido en la presentación de decir gente que dice, yo vengo a ver si es como dicen que el CRM sonó, con otra palabra, ¿no? Sonó la aviación. Uy, sí. Qué macana, primer round empezar con eso, ¿cómo doy vuelta a esta idea? Y bueno, hay que trabajarlo, demostrar que el accidente no es ni más ni menos que un producto de secuencias. Bogan mismo, la ergónoma esta que recién mencionábamos, o hay mucha gente que dice, cuando usted tiene un accidente en un sistema, usted no puede decir cuándo el sistema o la empresa va a tener un accidente, pero si usted empieza a detectar errores y toma conductas superfluas, no hace correcciones, usted tiene un sistema que se transforma primero en inseguro, y después está listo para cualquier momento tener un accidente. De tal manera, cuando vos lo analizás, te das cuenta que el accidente no es ni más ni menos como dice el SMS con el esquema del iceberg. Claro. En el accidente lo que usted ve es la parte de arriba, pero para que esto se consolide, hay una estructura totalmente lógica. Entonces vos te terminás diciendo, era lógico que iba a pasar. ¿Por qué? Porque hace rato se venía haciendo. Claro. Ese tipo de ideas, volviendo a la tónica de la pregunta, es lo que quizás haga reflexionar de alguna manera a las personas. Vos decir, mira, a vos te puede gustar o no esto, pero ya que estamos acá, voy a tratar de compartir lo que yo veo. Y voy a hacer todo lo mejor de mí para darte una visión que me parece que es útil, es eficiente para el sistema en todos los aspectos. Entonces, una vez más, creo que lo que hay que generar es motivación, curiosidad, datos fundamentados. Uno no puede decir, a mí me parece que el accidente fue... No, cuidado con eso de decir, a mí me parece, porque hasta puede llegar a tener un problema legal, que hay gente que no lo considera. Las opiniones demasiado rápidas.
hay que consolidar, hay que madurar. Oh, despegó sin flap, qué sé yo. No, dejemos... En la pregunta yo incluía, después de tantos años, Sí. ¿qué evolución ves, por lo menos en nuestro mercado, en nuestro país? No. Evolución. Más allá de la obligación o No, de la te obligatoriedad. entiendo perfectamente. Yo creo que ha habido una evolución, sobre todo, como te decía antes, en los procedimientos. Por ejemplo, los alumnos que se están formando, utilización de listas de chequeo, procedimientos estandarizados, eso creo que se ha evolucionado mucho. Entonces, en las escuelas de vuelo también, los referentes, las personas que son instructores de más, gente capacitada que le va transmitiendo su propia experiencia. Entonces el individuo cuando llega a una línea aérea, en las puertas de la línea, tiene una preparación mucho más adecuada a la que tenemos nosotros. Sin contar que nosotros, por ejemplo, cuando hacíamos simulador, ¿te acordás? Sí. Íbamos al D4, yo iba cada 15 días, me tomaba 3 colectivos, me encerraron ahí adentro, QDM, QDR, salía más perdido de lo que había entrado. Hoy en día la información la tienen en un celular, en una computadora, te hace una aproximación a cualquier lado, hace años ya de esto. Entonces, ¿eso qué genera? No solamente genera perfección en la instrucción, sino motivación, curiosidad. El individuo dice, ¿y esto cómo sería? Entonces se va evolucionando, se va mejorando. Yo creo que, no quiero ser reiterativo, pero el hecho de ese generar interés, de que... Vos utilizaste un concepto reiteradamente que es el de la curiosidad. Sí. Te preocupa la curiosidad. Sí. Alimentar la curiosidad. Para mí es fundamental. Fundamental. En los procesos de formación, o cuando vos ya sos un profesional en una línea aérea, querer más. Por ejemplo, si me permitís, para que veas la evolución, el famoso accidente de Sully en el Hudson. Vos decís, ¿cómo pudo haber resuelto con tanta precisión? ¿Fue un aspecto técnico? Sí, sin dudas. Fue sin dudas. Pero vos escuchás el voice recorder y decís, ¿qué es lo primero que dijo este individuo? Mi avión. Y el otro le dijo su avión. O sea que estaba volando el primer oficial. Él tomó la decisión de volarlo él. ¿Está bien? ¿Está mal? Depende del estilo y la cultura de su empresa. Algunos dicen, yo prefiero que siga volando el otro porque eso me quita carga de trabajo y me permite ver la emergencia desde la tribuna. Entonces, al tener menor carga de trabajo, tengo más lugar para pensar. Pero este individuo, Sully, también que era lo que nosotros en CRM, yo a veces doy los recurren basados en lo que se llama el individuo what if. ¿Qué pasa si? Es el individuo que está pensando, si yo tengo una emergencia en tal lado, en San Martín de los Andes, si yo tengo una emergencia despegando del JFK, o en este caso fue La Guardia, ¿a dónde voy? ¿Qué haría primero? Él era un individuo así, el individuo what if. Entonces es interesante porque no habla de la habilidad técnica. La habilidad técnica era necesaria, pero también esa claridad de ordenamiento en el pensamiento. Ahí en Sully se da varias cosas. Una, me parece a mí, vos seguro que estás más informado, pero se da, en primer lugar, hay una formación militar. Sí. En ese sentido, vos sabés, es muy común que en las situaciones en que nos entrena o nos entrenaron en algún momento mío, y él asume su rol de comandante. Esa es la impresión que me da. Yo soy el responsable máximo de esto y voy a hacerme cargo de esto también. Sí. Esa es otra aproximación al problema. Y el segundo tema, si mal no recuerdo, también él tenía mucho entrenamiento en portaaviones. Sí, la formación militar, en mi concepto, creo que lo que te da es un ordenamiento. Puede ser un Disciplina. Disciplina. Pero lo que hay que tener cuidado también no tener una estructura que no... Inamovible. Claro. Hay que tener una cierta flexibilidad. Si vos mirás, por ejemplo, el incidente del 737, creo que era de Southwest, que era una capitán que venía de la Marina y un primer oficial de la Fuerza Aérea. Y le explota, ¿te acordás del motor izquierdo? Que la mala suerte salta un pedazo del motor, rompe una ventanilla y una pasajera que iba sin el cinturón, Sí. sale el medio cuerpo por la ventana, muere en el acto.
Bueno, ella es muy interesante, pues ellas tienen una despresurización súbita, el avión vuela, y ella, por ejemplo, decide dejar que siga volando el primer oficial. Y cuando hacen la aproximación, por ejemplo, vos escuchás el voice record, hace poco, esto me lo trajo un comandante muy amigo, me decía, mira esto, y vos ves que ella decide ir con flap 5, por ejemplo, y el primer oficial le dice, ¿por qué no vamos by the book con flap 15? Y ella le dice, no, vamos con flap 5, veo un impacto en el borde de ataque, lo que menos quiero es cuando empecemos a sacar las chapas, tener una simetría, vamos a ir de más lejos, más controlado, pista larga, o sea, reordenó todo. O sea, una estructura, pero flexible. Y volviendo a lo que me preguntaste, estos temas, desarrollar estos temas, ni más ni menos, son los aspectos que yo llamo motivacionales. De ahí sale la pregunta, entonces vos qué pensás de esto? Y ahí se armó el recurren, que no es solamente una charla, tiene que ser una charla, como decíamos antes, fundamentada. Lo que digo, lo encontré, lo leí, está escrito en tal lado. Pero hay aspectos que vos tenés que tocar y decir, fíjense, tal y tal cosa. Voy a ser autorreferente y Dale. voy a decir algo siempre. Después cuando miro esto digo, ¿a quién le interesa lo que yo diga? Pero porque digo, ¿por qué no te callás? ¿No? Me digo a mí mismo cuando veo el programa. Pero voy a hacer autorreferencia porque vos me hiciste una pregunta hoy como yo había dado los primeros pasos en la aviación. Pero y te voy a contar una anécdota que creo que era un incipiente CRM. Mi padre tenía una empresa de aviación y en el verano volaban muchos pilotos. Yo era chico, muy chico, todavía no volaba. Y había un momento en que a mí me encantaba. Mi padre no era fanfarrón, digamos, pero los pilotos eran bastante más jóvenes que él, habían volado mucho menos y le preguntaban. Y todos los días íbamos a comer a un restaurante distinto afuera después del trabajo. A mí me fascinaban las mesas, las sobremesas. Claro. Porque se preguntaban, se hablaba de los problemas, de lo que le había pasado. Y eso era un poco un incipiente, un germen de CRM, ahora que lo pienso con lo que vos me decís. Sí, y aparte, viste que yo te decía que hay que percibir el grupo de trabajo. A veces, como hablábamos antes, vos tenés gente, por ejemplo, que es de Ushuaia, entonces, o de Río Gallegos, Comodoro. Entonces el tipo sabe perfectamente lo que es 270 35 nudos. Sí. Tenés un tipo de Salta a los afuera, entonces el tipo sabe de tablas de altitud y densidad, porque dice, no, si no, ya me pegué un susto. Bueno, tenés un piloto de privado acá, comercial, en formación, y vos empezás el partido y decís, ¿qué tenemos en común? ¿Qué busco en común? Entonces, por ejemplo, a veces le pregunto, imagínense que están rodando en Aeroparque para 1-3, qué sé yo, ¿qué tienen a la izquierda? Todos te dicen la pista, no hay duda de eso. ¿Qué tiene la derecha? Y bueno, ahí aparece el jocoso, el chistoso, y me dice, el copiloto. Bueno, vamos a tener un poco más, visión más amplia. El río, ¿qué más? La gente, ¿qué más? La reja. Y la reja es un aspecto fundamental para el piloto, la reja de Aeroparque. Porque en esa reja todos los que nos gusta esa actividad alguna vez estuvimos colgados, sacando fotos, mirando lo que sería estar adentro. Y cuando vos por primera vez estás adentro, mirando hacia afuera, es tu consagración. Eso es CRM. Quiero recordarles que Hugo es un poco un pilar en ETAP. Sí. ¿No? Allí él ejerce su máxima expresión docente o una de ellas. Sí. Pero sí. Bueno, ¿cómo le vendemos tu producto a todos? No vender producto. Yo primero lo que digo Está que bueno para mí es, sí, por supuesto. Para mí, primero que nada decir que es un orgullo haber dado tantos años, son muchos años de charlas en ETAP y clases y demás, pues yo fui alumno de ETAP. Claro. Yo fui de los alumnos cuando ETAP se mudó al edificio actual, yo era parte de ese curso. Entonces que Demetrio Fernández me diera la oportunidad 10 y pico de años después de empezar docencia, fue una satisfacción muy grande. Y bueno, hemos caminado todos esos años
cruzando a los hijos de, no me digas que vos sos hijo de tal, y vos decís, uy, se me está pasando el tiempo, ¿no? Sí. Y el curso de facilitador, CRM y Factores Humanos, es un curso que se consolidó en diciembre del 2019. Primero, una sola vez de carácter presencial y ahora online. Es un curso muy interesante que damos 2 o 3 veces por año. Muy ameno, para mí es fundamental eso, aparte de la estructura y la habilitación que te dé, oficial de ANAC, por supuesto, para mí tiene que ser un curso innovador, interesante, con buenos recursos de aprendizaje, con buenos profesionales, y creo que lo estamos logrando. Y ¿cómo ves vos, siempre con la libertad de contestarme, ¿no? Cuando voy a tratar de armar la pregunta, porque no es algo que lo tuviera premeditado, pero cuando vos ves a la autoridad aeronáutica, ¿no? ¿La ves integrada como equipo, pensando la aviación? Vamos a salir del gobierno, vamos a ser amplio en los últimos 10 años, digamos, o desde que está la ANAC, si querés, lo que vos quieras. Uh-huh. Pero también ahí hay serios dificultades de factores humanos y debería haber mucho más. Puede haber. Eduardo Lafitte trató este tema en uno de nuestros programas. Eduardo también es un referente. Sí, porque él maneja muy bien. Eduardo es un referente. Yo lo conocí en el año 83 y muchos tiempos fui a cursos que he compartido con él en diferentes lugares. He aprendido de él también, por supuesto. Después he desarrollado mi propio estilo de trabajo, como todos. Pero bueno, él ha sido parte de ANAC. No sé si en este momento... No, creo que no. Porque se hablaba que quizás iba a volver. Él lo considero una persona, un innovador, un individuo que realmente se actualiza en la información y demás. El problema es que si vos te descuidas, por ejemplo, en cualquier escuela de vuelo, los programas de las materias son de la década del 70. Y siempre hay muy buenos, tanto TAP como otras instituciones, tienen muy buenas intenciones de mejorar, de optimizar y demás, pero los procesos son muy lentos. Todavía seguimos discutiendo si sirve o no sirve la comercial de primera, y vos decís, bueno, pero tomemos una decisión. Si vamos a sacar la comercial de primera, hay que incrementar los conceptos que se van a impartir en la comercial, porque si no se puede, hay que actualizar los programas. Yo lo veo desde ese punto de vista. Más que nada te podría hablar desde fundamentos de la instrucción, ¿no? Lo que yo veo es eso, que son como entidades muy grandes y los cambios son muy lentos, muy lentos. Eso es lo que yo aprecio. Terminando, pues se nos va el tiempo, pero es en esta semana también recogí algunos datos en un artículo publicado en nuestro portal, que en Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda y Canadá se han reunido en lo que se llama Red de Aviación, que tiene que ver con la certificación de las nuevas aeronaves, estas aeronaves que son eléctricas, que utilizan hidrógeno, sí. eVTOL o eléctricas de despegue y aterrizaje vertical. Correcto, sí. O sea, en la aviación, la movilidad, ¿cómo se llama? Aviación avanzada, por decirlo de alguna manera. No me acuerdo exactamente ahora, se me escapa la sigla. Advanced Air Mobility. Pero lo han hecho apartándose, aunque sin decirlo, pero a mí me parece, eso es lo que veo y lo que digo en el artículo, apartándose un poco de la UASI, porque lo que intuyo es que no quieren quedarse afuera de un mercado que va más rápido y una tecnología que va más rápido que ello y que tiene que ver con lo que vos decís. Sí,
Sí, es factible que se sea, pero bueno, como decíamos antes, hoy por hoy lo que te da que es la OASI, que es el marco de operación, la medida de la cancha, la cantidad de jugadores, te dice, señor, te da una estructura de trabajo. Que pueden existir procesos paralelos al control, a los de los dictámenes de OASI, podría ser. Habría que verificarlos en tiempo y forma. Hay gente que, por supuesto, es reticente y dice, no, tendríamos que abandonar tal y tal cosa. Con cuidado. Eso hay que pensarlo bien. Pero bueno, en aviación, como decíamos antes, había una evolución muy grande, como veíamos recién en los CIRRUS y demás. La tecnología, cosa que no podíamos imaginar, no hace 30 años atrás, hace 5 años atrás. Todo va muy rápido. Muy rápido. Gracias, Hugo. Un No gusto. queda nada, así que nos estamos despidiendo. Gracias por estar ahí. Pero quedan temas que ameritan una próxima charla con Hugo, como casi siempre con nuestros entrevistados. Así que gracias por estar ahí. Chao.